¿Sabes que mucha gente llega al nivel intermedio y, aún así, casi no habla? Dicen que esperan a hablar cuando sea perfecto. La verdad, eso nunca llega, ¿no? Total, y además, ojo, he leído que más de 60% de estudiantes tiene miedo de equivocarse al hablar. Y por ese miedo, pues hablan menos y mejoran más lento. Y lo más loco, muchos piensan que necesitan todas las reglas de gramática antes de abrir la boca. Spoiler, no, no hace falta. Vale, ahora sí, hola a todos. Hola, hola. Bienvenidos. Hoy charlamos sobre cómo mejorar la conversación en español cuando ya tienes una base y quieres, pues, hablar con más soltura. Sí, vamos a dar ideas muy prácticas. Cosas que puedes usar hoy mismo, sin volverte loco con teoría. Y también contaremos un par de historias reales, con risas incluidas. Empezamos con algo básico pero clave, hablar un poco cada día. No 2 horas un día y ya. No. 10 o 15 minutos diarios y punto. Constancia, ¿sabes? Exacto. Y cuando hablas, intenta frases completas, aunque sean simples. No te quedes en una sola palabra. Mejor, sujeto, verbo y, si puedes, un detalle más. Para calentar, hagamos un mini roleplay. Imagina que estás en una cafetería y quieres empezar una charla corta. Tú eres el cliente, yo la camarera. ¿Listo? ¿Listo? Hola, buenos días. Disculpa, ¿me pones un café con leche? Por cierto, ¿qué postre recomiendas hoy? Hola, claro. El pastel de zanahoria está muy rico. ¿Te gusta dulce o prefieres algo más suave? Me gusta dulce, sí. Entonces, un trozo de pastel de zanahoria, por favor. Y, ¿a qué hora cierran hoy? Cerramos a las 8 de la tarde. Si quieres, te guardo un trozo para llevar. ¿Algo más? No, muchas gracias. Perdona, ¿me puedes hablar un poco más despacio? Estoy practicando español. Claro, sin problema. Me encanta cuando la gente practica. Respira, tú vas bien. Vale, paro el roleplay aquí. Fíjate en dos cosas. 1. Hago preguntas sencillas para mantener la charla. 2. Pido que hablen más despacio. No pasa nada, es normal. Sí, la frase mágica es, ¿puedes hablar más despacio, por favor? Y también, ¿me lo repites, por favor? Con esas dos, ya puedes sobrevivir en 1000 situaciones. Otra idea muy útil, prepara bloques. O sea, frases listas. Por ejemplo, la verdad, no sé la palabra, pero es como, y explicas con otras palabras. Eso ayuda un montón. Yo uso mucho entonces si entiendo bien, y repito lo que la otra persona dijo. Así confirmo y evito malentendidos. Parece básico pero funciona. Hablemos de apps de intercambio, tipo HelloTalk o Tandem. Hay gente que dice que no sirven, que solo encuentras principiantes si la conversación no fluye. ¿Qué piensas? Mira, yo tengo otra experiencia. Yo hice 2 amigas por Tandem y fue genial. Pero claro, tuve suerte y también puse filtros, busqué gente con intereses parecidos y horarios fijos. Sí, yo creo que la clave es eso, ser claro desde el primer mensaje. Por ejemplo, hola, busco hablar 20 minutos en español y 20 en mi idioma. Los martes a las 7. Directo y sencillo. Y si te toca una persona que escribe solo hola y desaparece, pues cambias de persona y listo. No te frustres. Hay muchísima gente de verdad. Hablemos un momento del miedo a la gramática. Muchos esperan dominar todo el subjuntivo para hablar. O sea, no hace falta. Con presente, pasado simple y futuro con ira, ya puedes contar tu vida. Totalmente. Por ejemplo, ayer fui al mercado, mañana voy a estudiar, ahora trabajo en casa. Con eso ya puedes tener una conversación real, sin drama.
Te cuento una historia real de un intercambio. Una chica dijo, estoy embarazada cuando quería decir estoy avergonzada. Todos nos quedamos, en shock 3 segundos. Ay, sí, ese falso amigo es famoso. Embarazada es tener un bebé. Avergonzada es sentir vergüenza. Fue un momento raro, pero al final nos reímos y ella no lo olvidó más. Moraleja, si te equivocas, ríete y sigue. El error es tu maestro, no tu enemigo. Y además, da tema para charlar, que eso también suma. Una sorpresa que me funcionó, la música. Empecé a escuchar rap en español, y aprendí ritmo, frases de la calle y expresiones. Eso me ayudó a entender conversaciones rápidas. Sí, pero elige música que te guste de verdad. Si te gusta pop, pues pop. Si te gusta rap, rap. Porque así lo escuchas cada día sin sufrir, ¿no? Exacto. Y si una línea te gusta, la repites un par de veces como karaoke. No todo, solo una parte. Tu boca aprende el ritmo y luego hablas más natural. Hagamos una mini práctica con música. Imagina que te gusta una frase de una canción, voy paso a paso. La dices marcando el ritmo. Luego la usas en tu día, voy paso a paso con el español. Sí, pequeñas frases ancla. Yo tengo otra, sin prisa pero sin pausa. Cuando me pongo nerviosa, la repito y sigo. Dan calma y de paso vocabulario listo. Vale, vamos a mitad del episodio. Mini test para ti y para quien escucha. María, ¿cómo pides que alguien repita una frase, de forma amable? Fácil, ¿me lo repites, por favor? O también, ¿puedes hablar más despacio, por favor? Si estás en plan muy formal, añades muchas gracias al final y ya. Perfecto. Y, para todos, si lo dijiste en voz alta ahora, bien hecho. Repite esas frases 3 veces hoy y verás cómo salen solas mañana. Seguimos con más trucos. Uno que me encanta, pon límites de tiempo. 15 minutos de escuchar, 10 minutos de hablar, 5 minutos de repasar. Corto y claro. Menos pereza. Y grábate. De verdad. Abres el móvil, te grabas 1 minuto contando tu día. Luego te escuchas, apuntas 2 cosas, una que te salió bien y una que quieres mejorar. Nada más. También ayuda muchísimo describir lo que ves. Por ejemplo, vas por la calle y dices bajito, veo una panadería, la puerta es roja, huele a café. Es simple pero activa el español en tu mente. Otra idea práctica, usa preguntas abiertas. En vez de ¿te gusta el café?, pregunta qué café te gusta y por qué. Así la respuesta es más larga y la conversación sigue. Vamos con un segundo roleplay cortito. Tema, corregir con cariño en un intercambio. Yo digo algo mal, tú me corriges de forma suave. ¿Listo? ¿Listo? Tú, ayer yo voy a cine. Yo, te entiendo. Ayer fuiste al cine, ¿no? Qué bien, ¿qué película viste? Corrijo y sigo la charla. Exacto. No dices está mal, con cara seria. Mejor repites la frase correcta y preguntas algo. Así la conversación fluye y no duele. Y cuando no sabes la palabra, puedes hacer circunloquio. O sea, explicas con otras palabras. Tipo, es como un coche, pero pequeño, con 2 ruedas, una moto. ¿Listo? A mí me gusta usar gestos también. Señalo, dibujo en el aire, hago sonidos, jaja. Parece tonto pero ayuda mucho a llegar a la palabra correcta. Volviendo a las apps, un consejo más, acuérdate más antes de la llamada. Por ejemplo, hoy hablamos de comida, mañana de trabajo, pasado de viajes. Así evitas silencios raros. Sí, prepara 3 preguntas por tema. Por ejemplo, comida, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cocinas en casa? ¿Alguna comida que no te guste nada? Ya tienes 10 minutos de charla asegurados. Si notas que siempre hablas de lo mismo, cambia el formato.
Un día entrevistas tú, otro día te entrevistas a ti. Suena raro, pero es divertido y te da nuevas palabras. Y no olvides el cuerpo. Postura abierta, sonrisa, mirar a la cámara si es videollamada. Así pareces más seguro y de verdad te sientes más seguro. El cuerpo ayuda a la mente. Tema delicado, corrección. ¿Cuánto es útil? Para mí, al final de la charla, máximo 3 correcciones. Si son 20, te bloqueas. 3 puntitos y ya. Estoy de acuerdo. Y mejor escribir las correcciones en un chat o en una nota. Luego al día siguiente dices esas frases en voz alta 3 veces. Hecho. Pequeño truco para recordar vocabulario, haz parejas. Por ejemplo, caro / barato, rápido / lento. Cuando aprendes una palabra, busca su opuesto. Tu cerebro lo guarda mejor. Y une palabras con una imagen personal. Si piensas en pastel, recuerda el de tu cumpleaños. Cuanto más personal, mejor memoria. Es simple pero potente. Si te da vergüenza hablar con nativos, empieza con voces grabadas. Por ejemplo, mensajes de audio cortos. Tienes tiempo para pensar, y poco a poco te sueltas más. También puedes hacer mini misiones. Hoy pido una dirección en la calle. Mañana pregunto el precio en una tienda. Pasado saludo a un vecino en español. Pequeñas victorias. Y celebra tus logros. Escríbelos, hoy hablé 5 minutos sin cambiar a mi idioma. Parece poco, pero suma. Motivación real, no frases vacías. Hablemos de velocidad. Muchos piensan que hablar rápido es hablar bien. No. Es mejor claro que rápido. Pausas cortas, frase corta, respiración. Así te entienden y tú piensas. Otra cosa, muletillas útiles. Un par ayudan. Por ejemplo, pues, o sea, a ver, la verdad. Te dan tiempo para pensar y suenas más natural. Pero sin pasarte, ¿eh? Sí, si dices 20 o sea seguidos, cansa. 2 o 3, bien. Y mejor combinarlas, bueno, a ver, pues, la verdad. Suave y natural. Venga, un ejercicio rápido para todos. Di en voz alta, pues, la verdad, necesito un minuto para pensar. Otra vez, bueno, a ver, creo que prefiero el té. Eso te salva en 1000 conversaciones. Cuando no entiendas, no finjas. Di algo como, perdona, no entendí esta parte, o ¿qué significa tal palabra? Es mejor preguntar que sonreír y perderte. Y si te corrigen, di gracias y sigue. Nada de pedir perdón por todo. Una vez está bien, pero no cada 2 frases. Hablar es para comunicarse, no para sufrir. Sobre escuchar, prueba este ciclo. Escuchar un minuto, pausar, repetir en voz alta una frase, y luego imitar la entonación. Se llama sombra, como una sombra que te sigue. Muy útil. Sí, y con series, activa subtítulos en español, no en tu idioma. Primero los usas, luego los quitas en escenas fáciles. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Si usas música, cuidado con la jerga. El rap tiene palabras de calle a veces fuertes. Está bien aprender, pero fíjate en el contexto. No todo vale en el trabajo, por ejemplo. Total. Y elige una línea por día. Mejor una línea muy clara que 20 que olvidas mañana. Calidad sobre cantidad. Lo simple gana. Último mini roleplay. Iniciar charla en un intercambio con temas claros. Yo empiezo. Hola, hoy hablamos de comida. Empiezo con una pregunta, ¿qué desayunas normalmente y por qué? Yo respondo, normalmente desayuno café con tostadas, porque es rápido. Pero, la verdad, si tengo tiempo, hago huevos con tomate. Y yo pregunto, ¿y tú? Listo, rueda la pelota. ¿Ves? Estructura simple, respondes, añades un detalle y devuelves la pregunta.
Ese triángulo mantiene viva cualquier charla. Fácil y muy efectivo. Casi acabamos. Resumo en una frase, habla un poco cada día, usa frases listas. Acepta errores y busca gente con tus mismos horarios e intereses. Con eso ya aceleras mucho. Y ahora queremos oírte. Pregunta concreta para ti, ¿qué frase o línea de canción en español usas mucho cuando hablas? Escríbela en los comentarios y cuéntanos por qué te ayuda. Si además probaste Hello Toco Tandem, dinos qué te funcionó, filtros, temas fijos, notas compartidas. Así ayudamos a otros con ideas reales. Vale amigos, hasta aquí por hoy. Si te sirvió, dale like y suscríbete. Así no te pierdes los próximos episodios y, oye, nos ayudas un montón. Gracias por estar aquí. Practica hoy aunque sea 10 minutos, ¿sí? Paso a paso, y nos oímos muy pronto. Chao.